SER Podcast. Pues unos 50 euros más o menos al mes. Habrá que asumirlo, si no es de una forma o de otra. Eso es lo primero que hay que pagar. Al año yo creo que cerca de unos 800 euros. Pago bastantes más intereses. La subida de las hipotecas, de los préstamos, de la deuda es la traducción en la calle de la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés un 0,5%, el doble de lo que Christine Lagarde había anunciado hace solo un mes. Pero en este tiempo, en este mes, la inflación no ha dejado de subir y el BCE quiere cortar por lo sano, y quienes lo van a notar sobre todo son los 4 millones de familias que tienen una hipoteca variable en España. La otra noticia hasta ahora es la confirmación de que Italia irá a elecciones anticipadas después de que la derecha y los 5 estrellas le hayan dado la espalda a Draghi. Hoy el presidente de la República sí ha aceptado la dimisión del primer ministro, ha disuelto las cámaras y ha citado a los italianos en las urnas el 25 de septiembre. Con el fuego reavivándose en Galicia, donde los incendios de Valdeorras y de Folgoso do Courel son ya los peores de su historia, la previsión del tiempo. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Esta próxima noche volverá a ser de insomnio en gran parte del país, si exceptuamos el Cantábrico. Allí las nubes van a ir aumentando y van a acabar cayendo chaparrones, los más fuertes en Asturias. También mañana de forma intermitente en esa zona la temperatura quedará bastante fresca y las nubes más abundantes. En el resto del país, unas temperaturas más altas que las de hoy, sobre todo a orillas del Mediterráneo, y atención en la provincia de Girona y en el interior de la Comunidad Valenciana, porque pasaremos de los 40 grados, al igual que por ejemplo en el Guadalquivir. Mañana por la tarde, algunas tormentas en el nordeste del país, en las montañas, y atención en Canarias, continúa el calor, sobre todo en medianía. Hay media hora 25, deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El danés Vingegaard ha sentenciado el Tour de Francia. Ha ganado hoy la última etapa alpina y ha sacado más de un minuto en la meta a su gran rival, Pogačar. El español, el mejor español en la general, Enric Mas, ha vuelto a perder tiempo y cae al 16º puesto de la general. Así empieza, hora 25, con una decisión inédita en los últimos 11 años. Hemos decidido aumentar los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. Los incrementamos en 50 puntos básicos y hemos aprobado el TPI, un nuevo instrumento de protección. Y así Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha cerrado una época de intereses negativos para luchar ahora contra una inflación disparada en toda Europa. Y con firmeza, sin miramientos, los tipos suben un 0,5%, el doble de lo que se preveía, y una subida que no veíamos desde el año 2000. Y el BCE advierte: pueden venir más. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es la primera subida de tipos en 11 años y es efectivamente la mayor subida en prácticamente 20. Un 0,5% es exactamente el doble de lo que se anunció hace un mes. Primero, porque, dice el Banco Central, la inflación es mucho más alta de lo previsto. Está en el 8,6%. En España está en el 10,2%, pero es que hay países de la Unión que están en inflaciones del 20%. Así que con estos precios tan calientes, con un mercado laboral que de momento aguanta y con un crecimiento más débil de lo deseable, el Banco Central Europeo toma esta decisión, 0,50 hoy, y anuncia otra en septiembre, probablemente otros 0,50, porque el Banco Central Europeo ha dicho que lo que vendrá en el futuro se verá en función de los datos del futuro, pero que lo que había dibujado como mapa ya no vale, que la subida ya no es 0,75 en total, sino que puede llegar a un punto o incluso más. Así que de momento, primero esto, subida de 0,50 servida ya hoy. Y esto en la práctica reduce el consumo, incentiva el ahorro, encarece los préstamos y las hipotecas y dificulta también la capacidad de endeudarse, o sea que nos afecta, Ruiz, prácticamente a todos. Absolutamente a todos. Es primero un freno al consumo, porque quienes tienen que pagar más en deudas, quienes tienen una hipoteca y tienen que pagar más en hipoteca, tienen que pagar más en eso y no pueden gastar tanto. Así que lo que se frena es el consumo, lo primero, y ya está ocurriendo. Las hipotecas han colocado el Euribor al 1,052 y van a seguir subiendo porque el mercado ni siquiera esperaba que hoy esta subida fuera de 0,50, se esperaban 0,25. 2 de cada 3 hipotecas ahí fuera son hipotecas a tipo variable. Así que para empezar tenemos una media de 700 euros más que gastar en hipotecas al año solo para empezar, sin incorporar las subidas que vengan de ahora en adelante. Esto para el consumo. Para las empresas, exactamente igual. Las que tienen deudas tienen que pagar más en intereses y, por tanto, pueden invertir menos. Y para los países, exactamente igual. Se encarece la deuda, así que ahora mismo tenemos dinero que no tendremos y no podremos gastar en sanidad o en educación porque se tiene que pagar en intereses de la deuda. Conclusión, la medida del Banco Central Europeo frena consumo
inversión y gasto público, 3 de los 4 motores de la economía. Dice el Banco Central, escucha a Christine Lagarde, que esto no significa necesariamente una recesión. Is that going to lead to a recession? We look at our projection, we look at en principio no este año y no el que viene. Forecast published by the Commission last week. Under the baseline scenario, there is no recession. No hay recesión, pero dice el horizonte se nubla. Of course it is. No ha sido el único movimiento del Banco Central Europeo. Lagarde ha concretado también el mecanismo para evitar que las primas de riesgo se disparen, o dicho de otra manera, para que estos movimientos tectónicos no fragmenten la política monetaria y no se extienda la crisis de deuda pública. Javier. Es muy importante esta última parte, porque lo que hemos visto es lo que más nos afecta, las hipotecas, pero los países tienen que pagar sus deudas también. Y lo que ha hecho el BCE es crear un instrumento para que la deuda de España no valga más que la de Alemania. Es decir, para que no se nos separe la prima de riesgo, o que la de Italia se dispare mientras se contiene la alemana, para que no se dispare la prima de riesgo italiana. Así que lo que ha hecho es crear un instrumento de discreción absoluta. La banca central puede comprar deuda, apoyar a los países que quiera, cuando quiera, como quiera. Ese instrumento se llama TPI y Christine Lagarde lo ha presentado como un momento histórico. Decía esto, escucha. TPI is a program designed for specific circumstances to address specific risks. Que es un programa diseñado para circunstancias especiales, para riesgos especiales, y que exigían que los países que se beneficien de ello tengan que cumplir con reglas fiscales, tengan que no tener desequilibrios económicos, sostenibilidad fiscal, políticas macroeconómicas que cumplan, en fin, mucha letra pequeña que en la práctica, sinceramente, no existe. El Banco Central Europeo puede hacer lo que quiera, cuando quiera y cuanto quiera, porque no tiene límite para contener esto. De momento, esto sí es un salvavidas a las primas de riesgo. Javier Ruiz, gracias. Un abrazo, hasta ahora. España no está sola en su rechazo a la propuesta europea de que los países reduzcan su consumo de gas un 15% para prepararse a un hipotético corte total del suministro de Rusia. Otros miembros del sur, como Grecia, Portugal o Italia, le ponen pegas también al plan anunciado ayer por la Comisión. En Bruselas preveían esa oposición y cuentan con que habrá una negociación, pero tienen claro que quien se oponga corre sus riesgos. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Sí, porque la Comisión no para de comparar la solidaridad con la energía, la solidaridad con la crisis económica, y esto obliga a plantear muy bien los argumentos, porque quienes hoy la reclaman son los que pagan. Un tema que curiosamente hacía varios años que se reivindicaba desde Bruselas no invocar como tal, eso de los que pagan y los que reciben, y que hoy reaparece frente a España, Portugal, Grecia, incluso Italia, que con otras razones sumó su voz a nivel de embajadores, es decir, de representantes permanentes, en la primera cita donde se habló del tema. ¿Y esto, Griselda, qué plazos nos lleva? ¿Qué calendario se abre ahora? Es difícil calcular plazos. Lo que sí podemos confirmar es que el primer debate se realizó a nivel de representantes permanentes antes de la presentación este pasado miércoles, y que la Comisión optó por no cambiar nada, por no modificar, a la espera de que este miércoles próximo, en la reunión extraordinaria de ministros responsables de energía, se expresen a un nivel más político, ¿no? Será un debate importante, y de este pues va a depender conocer un poco cómo van a ir los plazos, conscientes de que Polonia, por ejemplo, también ha protestado, por lo que es complicado fijar una alternativa al problema central, ese 15% de reducción lineal hasta marzo. Un problema al que se añade, claro, y en eso parece que hay consenso prácticamente a 27, en dejar en manos de la Comisión el instrumento de regulación de crisis. De momento, España mantiene su oposición. La ministra y vicepresidenta Teresa Rivera ha asegurado esta mañana aquí en Hoy por Hoy que el Gobierno no va a obligar ni a particulares ni a empresas a recortar el consumo. Va a ser una recomendación. Vamos a pedir comportamiento responsable, ahorro, eficiencia en nuestros hogares con los... Pedir, no exigir. No vamos a introducir en una ley una obligación por la que se tenga que poner el termostato de casa en una determinada temperatura. Sí creemos que podemos, como ciudadanos, debemos entender cuál es la situación y hacerlo. Todo esto el día en que finalmente ha reabierto el gasoducto Nord Stream, que distribuye gas ruso por Europa y que llevaba 10 días cerrado por mantenimiento. Ahora el tema es cuánto gas se está distribuyendo, porque en estos momentos funciona a 1/3 de su capacidad. Y esto, sumado a las amenazas de Moscú de que podría volver a cerrar el grifo, dispara las dudas sobre si los países de Europa Central y Oriental, como Alemania, van a poder llenar sus reservas de gas de cara al invierno. Victoria García.
Hola, buenas tardes. El gaseoducto Nord Stream 1 está bombeando gas a Europa al 40% de su capacidad, según la última cifra facilitada por las autoridades alemanas hace unos minutos. Es Klaus Müller, del organismo alemán que regula las importaciones gasísticas rusas. Ich glaube, wenn wir jetzt konsequent sparen und wenn wir das Gas auch speichern, was Estas wir jetzt cifras no son bekommen, suficientes, no son las que se han contratado, decía Müller. Significa que Alemania y otros países europeos van a tener difícil llenar sus reservas de gas para el invierno. El gas que llega por otros gaseoductos, como el ucraniano, también ha caído desde que Rusia invadió este país. Desde Moscú, el portavoz de Putin, Peskov, decía que de momento no pueden volver al 100% del suministro por la avería en la turbina, pero esto ha demostrado algo. Y es que Europa sigue teniendo una dependencia importantísima del gas ruso. Alemania necesita un flujo de gas del 95% procedente de Rusia para poder mantener sus suministros energéticos a flote sin cortes. Así que el foco internacional esta tarde está en Italia, que en poco más de 2 meses vuelve a elecciones. Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere. El presidente Mattarella ha disuelto esta tarde el Parlamento anunciando la convocatoria de elecciones anticipadas para finales de septiembre. Hoy ya sí ha aceptado la dimisión de Mario Draghi, al que ha pedido que siga en funciones como primer ministro hasta ese adelanto electoral. 17 meses ha durado la era Draghi en Italia, al que la política italiana, la derecha, los 5 estrellas, le han dado la puntilla. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. Es la 10ª legislatura que concluye de forma anticipada en la Italia democrática. El presidente de la República, Mattarella, ha afirmado que no es posible una pausa en la acción de gobierno ante las graves dificultades que atraviesan Italia y Europa, las económicas, en particular la inflación, ha destacado, y la ejecución de los fondos europeos de recuperación, los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania. Por ello ha firmado el decreto de disolución de las cámaras e inmediatamente el Consejo de Ministros ha fijado las próximas elecciones generales para el 25 de septiembre. Considerando las tensiones políticas de las últimas semanas, es previsible una campagna elettorale explosiva. Mi auguro que pur nell'intensa e a volte acuta dialéctica. Por ello, Mattarella ha pedido que en la intensa y a veces aguda dialéctica electoral todos aporten un talante constructivo en el interés superior de Italia. Nell'interesse superiore dell'Italia. Las últimas encuestas de intención de voto otorgan la victoria a Meloni, la aliada italiana de Vox en España, que ha conseguido lo que quería, que se anticiparan las elecciones, arrastrando en esta pretensión a la derecha de Berlusconi y Salvini, que han terminado de forma increíble, como los 5 estrellas, por ir contra el propio gobierno del que formaban parte. En la izquierda, el Partido Democrático, sin embargo, obtiene en los sondeos su mejor resultado de los últimos 8 años. Asistiremos, pues, en las próximas semanas a un verdadero duelo electoral entre la izquierda y los herederos del desaparecido neofascista Almirante. Europa está acostumbrada a vivir los terremotos de la política italiana, pero en esta ocasión la situación comunitaria es delicada por la incertidumbre económica de la que acabamos de hablar. Entre otras cosas, por eso se explica la fuerte presión internacional de líderes de la Unión, entre ellos de Pedro Sánchez, para intentar evitar la marcha de Draghi. Bueno, no se ha podido contener, Italia va a elecciones, así que ¿cómo se está siguiendo todo esto en Bruselas, Griselda? Con enorme preocupación, tú lo has dicho, Draghi es un referente, un peso fuerte y más desde la salida de Merkel, aunque temiendo que cualquier intromisión institucional clara pueda tener un efecto contrario al perseguido, la Comisión vía sus portavoces se limita a decir que no tiene por costumbre opinar en crisis nacionales y que confía en poder cooperar con quien le sustituya también como ha podido cooperar con este hombre considerado el salvador del euro el año 2012 por su gestión como máximo responsable del Banco Central Europeo. Pedro Sánchez ha completado ya la recomposición del PSOE y lo hace sin pruebas de laboratorio, sin riesgos, sin aventuras, tirando de figuras muy políticas que conocen bien el partido. María Jesús Montero como número 2, Patxi López como portavoz parlamentario y Pilar Alegría como la voz de Ferraz. Protagonizan la reorganización de los socialistas de cara a la recta final de la legislatura y con la vista puesta en el intenso ciclo electoral que viene. Del núcleo duro que aupó a Sánchez hacia la Secretaría General del partido hace 5 años, solo queda Santos Cerdán
Cerdán, que sigue como secretario de organización. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tira Pedro Sánchez de perfiles que son marca PSOE, muy reconocibles para el partido. Ha tenido buena acogida entre los socialistas la elección de Patxi López como portavoz del grupo parlamentario y busca además reforzar la coordinación de Gobierno y Ferraz, por un lado elevando a los principales puestos de la Ejecutiva a sus ministras más políticas, María Jesús Montero como número 2 y Pilar Alegría como portavoz de la Ejecutiva. Ambas van a compatibilizar su cargo orgánico con el Gobierno. Y además el presidente señala de manera informal a un núcleo duro para la toma de decisiones en el que también estarán Félix Bolaños y el jefe de gabinete de Sánchez en la Moncloa, Óscar López, todo con el objetivo de cohesionar los equipos. En la Secretaría de Organización continúa Santos Cerdán con una función limitada al orgánico, rodeado de perfiles más políticos. Ha sorprendido a muchos que Sánchez lo mantenga tras la pugna interna con Adriana Lastra, que hoy ha roto su silencio para bendecir que su vacante lo ocupe la ministra Montero, con la que tiene mucha sintonía. Para Alberto Núñez Feijóo, líder de un partido que acaba de pasar por un proceso sangriento de renovación, estos cambios en el PSOE forman parte de la tradición de Sánchez de cortar cabezas, dice. El señor Sánchez tiene un enorme talento para buscar culpables, para cesar esos culpables y para ir cargándose todas las personas que le ayudaron para llegar a la presidencia del Gobierno y a la Secretaría General del Partido Socialista, y ir así poco a poco pues cesando a vicepresidentes, a secretarios de organización de su partido, a ministros de su gobierno, a grandes gurús de jefaturas de gabinete de Moncloa, etcétera. Mientras tanto, el Poder Judicial da pasos para la renovación del Constitucional, todavía muy lentos. Hoy Carlos Lesmes ha anunciado que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir de manera extraordinaria el próximo 8 de septiembre para elegir a los 2 magistrados que le corresponde renovar en el Constitucional. Entra dentro del plazo fijado por el Gobierno a través de la norma que se ha aprobado de urgencia esta misma semana. El órgano de los jueces ha avalado también la idoneidad de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, aunque claramente dividido en este punto. Pedro Jiménez. Álvaro García ha reunido 12 votos a favor, incluido el del presidente Lesmes, y 7 en contra. Vocales del sector conservador que han firmado un voto particular, una enmienda a la totalidad de una carrera al servicio de la Fiscalía durante más de 20 años. Reprochan a García, que solo tiene pendiente el trámite del Congreso, su cercanía con Dolores Delgado, su vinculación con episodios como la no renovación del exfiscal anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa, o los nombramientos anulados por el Supremo, además de su participación en un foro organizado por la Fundación Ideas que dicen sirve de soporte ideológico al PSOE. Por estas razones dudan de su imparcialidad y de la influencia que pueda ejercer sobre él el Poder Ejecutivo. También dudan de su capacidad profesional y lo ponen por escrito. Álvaro García ha recibido el plácet en un pleno en el que Carlos Lesmes ha fijado el 8 de septiembre para que el Consejo elija en reunión extraordinaria a sus magistrados al Constitucional. El presidente del Poder Judicial ha instado a conservadores y progresistas a llegar a un acuerdo cumpliendo con su papel serio e institucional. Y en Andalucía queda elegido presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla. Juan Manuel Moreno ha sido reelegido presidente de la Junta, solo necesitaba los votos de su partido, porque ganó con mayoría absoluta el PP. Ha sido llamativa la afectuosa abstención de Vox, en palabras de la ahora diputada autonómica de Macarena Olona, y el resto de grupos han votado en contra. Moreno, en su discurso de investidura, ha marcado cierta distancia con su jefe de filas, con Alberto Núñez Feijóo, y se ha alejado del escenario pesimista que dibuja Génova sobre la economía. Vamos en directo al Parlamento andaluz. ¿Qué más ha dicho el presidente de la Junta, José Manuel Rebolo? Moreno se muestra entusiasmado ante los próximos 4 años, pero realista ante la situación económica, su principal preocupación y la que marcará la acción de su gobierno. A su salida, tras ser investido con los votos de la mayoría absoluta de su partido y la abstención de Vox, ha pedido extrapolar la política útil que se ha reflejado hoy en el Parlamento al resto de España. Creo que esto es un ejemplo de la política útil, de la política responsable, de la política educada, de la política correcta que creo que debemos de aplicar en Andalucía y que debemos de exportar al resto de España. La anécdota del día, como decís, ha sido la afectuosa abstención de Vox, como lo ha bautizado su portavoz, Macarena Olona. Y seguimos pendientes de los incendios activos que han quemado ya más de 70.000 hectáreas en el último mes. Este jueves se ha declarado el de Los Realejos, en Tenerife.
Una zona que preocupa porque el acceso es difícil, está en nivel 2 y en él trabaja ya la UME. El de Ateca, en Zaragoza, está ya estabilizado. Porque tenía el fuego a 2 metros de la paridera. Y los 2.000 vecinos, alrededor de 2.000 vecinos desalojados, pueden volver a sus casas. También los de Hoyo de Pinares, porque mejora la situación en Cebreros, en Ávila. Y lo peor hasta ahora está en Galicia. Nunca habían vivido incendios como los de Valdeorras y Folgoso. Y eso en Galicia es mucho decir. Santiago, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha complicado, de hecho, la situación esta tarde en Rubiá, en Valdeorras. Allí los servicios de extinción tratan de controlar las llamas de un incendio que continúa en nivel 2 de alerta. El de Valdeorras, junto al de Folgoso do Courel en Lugo, son ya los 2 mayores incendios de la historia de Galicia. Han arrasado en apenas una semana 30.000 hectáreas de superficie, fuegos devastadores que han calcinado varias casas a su paso. Hoy el gobierno gallego ha aprobado ayudas para los afectados. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. Con esto damos cumprimento ao compromiso da Xunta de Galicia de, primeiro, insisto, estamos niso, extinguir os lumes, preservando a vida das persoas, o segundo, preservando, se non é posible, reparando, para isto son estas axudas, os danos que poideran sufrir. Ayudas de hasta 122.000 euros por vivienda. Gracias, Richie. Y esta tarde hemos conocido una nueva muerte de un trabajador por un golpe de calor, de nuevo en Madrid, en la localidad de Paracuellos del Jarama. Un repartidor de propaganda de 56 años ha muerto a causa de las altas temperaturas. Es el tercero en menos de una semana en la comunidad. Las dificultades que sufre la sanidad pública y que tantas veces hemos escuchado en boca de sus profesionales están haciendo mella en la percepción que tienen los ciudadanos sobre cómo funciona el sistema público de salud. El CIS señala hoy que si bien la mayoría piensa que la sanidad pública funciona bien o bastante bien, lo cierto es que es un dato que va cayendo respecto a encuestas anteriores y, por el contrario, aumentan quienes acudirían a un hospital privado en caso de necesitarlo. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Hay otro dato muy relevante que no mejora. Más de la mitad de los usuarios tiene que esperar 7 días o más por la cita en el centro de salud y de ellos un 22% aguarda más de 11 días para ser atendido por el médico de cabecera. Si hablamos de la consulta del especialista, casi el 40%, queremos decir, la demora, en casi el 40% la demora supera los 3 meses. Marciano Sánchez Baile es portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública. Las elevadas listas de espera, las elevadas demoras que se producen no solamente en atención especializada o en lista de espera quirúrgica, sino muy significativamente en atención primaria, ¿no? Donde una gran parte de la población está recibiendo unas citas en un tiempo que es absolutamente intolerable, ¿no? El nivel de aprobación de la sanidad pública ha bajado. El 58% cree que funciona bien o bastante bien, 4 puntos menos que en el barómetro de marzo. La satisfacción, aunque alta, cae por debajo del 70%. 1 de cada 4 españoles dice que acudiría a las urgencias privadas hoy y el 22% a un hospital de la red privada. Y en solo unos días se cumplen 30 años de un momento histórico, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un evento que para España fue mucho más allá de lo deportivo y eso que ganamos 22 medallas, nuestro mayor hito olímpico. En la ciudad condal está a punto de empezar el acto institucional de este aniversario. Nuria Polladas, adelante. Los invitados han cogido sitio en el Saló d'Assent del Ayuntamiento de Barcelona, donde se hacen los actos más solemnes. Acaba de llegar también el presidente de la Generalitat. Los Juegos se inauguraron un 25 de julio de hace 30 años y cuando faltan pocos días para la fecha se celebra este acto de gala para recordarlo, encabezado por la alcaldesa Ada Colau. Asisten también el ministro de Cultura, el presidente del Comité Olímpico Español, además de medallistas olímpicos y voluntarios. Después de sus intervenciones, el acto continuará fuera en la Plaza San Jaume con un mapping en la fachada del consistorio y no faltará la actuación de Los Manolos, la banda sonora de los Juegos del 92. Gracias, Nuria. Son las 8:25, las 7:25 en Canarias. El AVE ya está en Burgos. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno han inaugurado la línea de alta velocidad entre Madrid y Burgos después de 13 años de obras. El primer servicio empieza mañana mismo. Va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. Son 45 minutos menos de lo que le llevaba el transporte convencional ferroviario hasta ahora. Radio Castilla de Burgos, Pedro Sedano.
Burgos se ha convertido en un punto clave para la comunicación por alta velocidad en el eje norte-sur de España. No se trata solo de la llegada de la alta velocidad, aunque con 7 años de retraso, sino del anuncio firme de la conexión con Vitoria y las otras 2 capitales vascas, con salida a Francia. Así lo ha apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta ciudad representa un paso clave dentro de un proyecto largamente ambicionado como es el poder cruzar España de punta a punta, es decir, de sur a norte en alta velocidad. Han sido casi 760 millones de euros de inversión. La apertura de la línea, que este jueves tiene sus primeros pasajeros ordinarios, se ha materializado en un viaje del presidente del Gobierno, el rey Felipe VI, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y en Extremadura, más rápido, más cómodo, encima tenía cafetería. Por dentro fenomenal. Y a una velocidad que no es el AVE exactamente, pero acostumbrado. Hemos pasado de la euforia por el nuevo tren rápido. Me siento engañada y me siento mal. Si vamos a empezar a fallar, ¿para qué lo ponen en marcha hasta que no esté bien preparado? Y ya estamos hartos. Al enfado, a la indignación, porque en los 3 días que lleva funcionando el tren ha habido retrasos de hasta 1 hora para llegar a Madrid y viceversa. Renfe dice que es algo normal, que esto ocurre cuando se pone en marcha un nuevo servicio, pero tanto el portavoz de la Junta de Extremadura como distintas plataformas ciudadanas lo consideran injustificable y piden actuar ya para solucionarlo. De momento, Renfe ha cesado al gerente de producción de la línea Madrid-Extremadura. Organizaciones como UNICEF o la Asociación Española contra el Cáncer quieren que el Ministerio de Consumo dé un paso más y endurezca la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores. Reclaman, por ejemplo, que no se emitan anuncios de productos no saludables entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Adela Molina. Nada de anuncios de bollos, galletas o bebidas azucaradas entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Es lo que piden estas 4 organizaciones al Ministerio de Consumo, que trabaja en la reforma del control de la publicidad de estos productos dirigida a menores. No es el único cambio que le reclaman. Javier Guzmán, de Justicia Alimentaria. Tampoco se debe consentir y se debe prohibir la aparición de publicidad en eventos deportivos, y además también pensamos que debe regularse de una manera eficaz el uso de avales científicos, de los famosos sellos que nos encontramos en algunos productos con bajo perfil nutricional. España, recuerdan también estas organizaciones, tiene una de las mayores tasas de obesidad y sobrepeso infantil en Europa. 1 de cada 3 niños entre 8 y 16 años pesa más de lo que debería, y eso afecta más a los menores de familias con pocos recursos. Y terminamos en San Diego, California, donde vuelve hoy, después de 3 años, una de las citas más importantes de la cultura pop y de la industria del entretenimiento, la Comic Con, la Convención Internacional del Cómic, que nos cuenta Dani de la Fuente. 135.000 fanáticos de la ciencia ficción, de los cómics y la fantasía, disfrazados de sus personajes favoritos, se dan cita en este evento que empezó siendo un homenaje al arte del cómic y hoy es un escaparate comercial donde la industria del entretenimiento anuncia sus próximos éxitos de taquilla. Hasta ahora hemos visto muchos dragones, como este que forma parte de Dragones y mazmorras, una esperada adaptación cinematográfica del mítico juego de rol con Michelle Rodríguez, Chris Pine o Hugh Grant. ¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? Muy esperada también la serie del Señor de los Anillos del Poder, de Amazon Prime, que se presenta mañana. O La Casa del Dragón, de HBO, la secuela de Juego de Tronos, una de las más populares de la historia y cuyo tráiler ya hemos visto completo. What is this brief mortal life? Warner presenta la nueva de Shazam y nos trae a La Roca, Dwayne Johnson. San Diego, California, Comic-Con. Get ready, stand up, because guess who's coming to town. Que vendrá vestido de Black Adam, otra de superhéroes. Y sobre Marvel, un rumor que corre por ahí, que aparezca Henry Cavill para anunciar que regresa como Superman. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.